Bien, este último video nos va a mostrar entonces la forma de resolver un problema que está asociado a las potencias de base racional y exponente entero. Entonces dice el problema, una pelota es lanzada desde el balcón de una casa a una altura de 5 metros del suelo. En cada rebote, la pelota alcanza una altura igual a 3/4 de la altura alcanzada en el rebote anterior. ¿Cuál es la altura alcanzada por la pelota al tercer rebote? Bien, recuerde que para resolver problemas siempre hay que tener claro los datos que nos están entregando, qué nos están preguntando, poder indicar cuál es la operación que vamos a resolver para llegar a la respuesta y finalmente dar la respuesta. Recuerden de las clases anteriores todo lo que le hemos recomendado para la resolución de problemas. Entonces, en este caso, para poder entender el problema, podríamos hacer un diagrama y vamos a dibujar aquí una altura de 5 metros, suponiendo que aquí está el balcón, ¿sí? Y esto mide 5 metros. Entonces vamos a suponer que la pelota, aquí está el suelo, ¿cierto? Y que la pelota fue lanzada desde esos 5 metros, llegó al suelo y rebotó. Pero cuando rebota ya no alcanza la misma altura desde la que fue lanzada, sino que alcanza una altura inferior. Y ahí vuelve a rebotar, ¿cierto? Cae al suelo y vuelve a rebotar, y la altura alcanzada es inferior. Y así, entonces, llegamos hasta el tercer rebote. Entonces la pelota cayó aquí, luego salió, se deslizó, cayó de nuevo, rebotó, se deslizó, cayó de nuevo, y rebotó, ¿cierto? Se deslizó y cayó nuevamente. Entonces, este sería el primer rebote, ¿sí? El segundo rebote, el tercer rebote. Entonces, nos interesa saber cuál es esta altura. Esto que está aquí. Que obviamente debería ser menos de 5 metros, porque siempre nos dijo que en cada rebote la pelota alcanza una altura igual a 3/4 de la altura alcanzada en el rebote anterior. Es decir, si esto eran 5 metros, cuando rebotó, la altura que tuvo aquí, o sea, rebotó y la altura que alcanzó fue 3/4 de 5 metros. Luego volvió a rebotar y lo que sucedió es que la altura que alcanzó fue 3/4 de la altura anterior. Y la altura anterior fue 3/4 de 5 metros. Y luego cuando rebotó la tercera vez, llegó acá, a esta altura, ¿cierto? Y esta altura es 3/4 de la altura anterior. Y la altura anterior es todo esto que está aquí. O sea, de 3/4 de 3/4 de 5 metros. Este esquema nos permite entender cuál es el contexto de la situación que queremos resolver. Entonces, tenemos los datos. Altura máxima, 5 metros. Altura, primer rebote. 3/4 de, o sea, por 5 metros. Que si resolvemos eso, nos va a dar un numerito, pero quiero calcularlo al final. El otro, altura del segundo rebote, es
3/4 de la altura anterior, o sea, de 3/4 por 5. Y la altura, tercer rebote, sería 3/4 de la altura anterior. O sea, la altura anterior es 3/4 de 3/4 de 5. Con los datos de que la altura máxima es 5 metros y que cada rebote es 3/4 de la altura anterior, esos datos, sabemos que nos están pidiendo esto. Se pide la altura del tercer rebote. Entonces, la operación nos queda así. Que la altura del tercer rebote la voy a escribir como 3/4 por 3/4 por 3/4 por 5. Que es el mismo cálculo que está hecho ahí, pero sin paréntesis, porque recuerde que si hay solo multiplicaciones podemos omitir los paréntesis. Y esto, si ustedes lo recuerdan, se puede escribir 3/4 elevado a 3 por 5. Es decir, una potencia, ¿cierto?, de base racional y exponente entero positivo. Y para dar la respuesta, entonces calculamos cuánto es esa potencia, o simplemente calcula usted la multiplicación que está aquí arriba. No es necesario escribirlo en potencia, pero me apoyo en mi calculadora, 3/4 elevado a 3. Eso da 27 dividido en 64, pero lo tengo que multiplicar por 5. Y eso da una altura de 135 dividido en 64. Coloqué esto en la calculadora, esto 3/4 por 3/4 por 3/4 por 5, o si quiero escribo 3/4 elevado a 3 por 5 y el resultado es 135 dividido en 64 metros. Lo que transformado en un número decimal es aproximadamente 2,1. Lo estoy aproximando a la décima. 2,1 metros. Así que ahora entonces ya puedo dar la respuesta a lo que me preguntaron. La pregunta es, ¿cuál es la altura alcanzada por la pelota al tercer rebote? Entonces aquí usted redacta una respuesta que responda a la pregunta. La altura de la pelota en el tercer rebote es aproximadamente 2,1 metros. Cuando usted responda en la prueba, los problemas o la resolución de problemas que tienen preguntas abiertas, le recomendamos que haga los 4 pasos. Determine los datos, identifique lo que se pide, indique la operación a realizar y finalmente entregue una respuesta. Las preguntas abiertas de la prueba, entonces, ojalá las puedan responder siguiendo esta estrategia. Bien, recuerden que al final de la actividad hay una parte donde ustedes pueden dejarnos sus sugerencias o los comentarios. Les vamos a preguntar en particular qué les resultó fácil o qué les resultó más difícil en esta videoclase. Y hemos finalizado por esta vez. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Nos dio mucho gusto poder hacer la actividad la semana pasada de la videoclase a través de Facebook. Esperamos poder repetirla prontamente.
un abrazo a la distancia y que estén muy bien.